Y seguimos en Juliaca y seguimos con Qué Linda, Lisset. Y su corazón de Jade. Y su corazón de Jade. Y estamos, mire, nos ha sorprendido la lluvia, estamos acá en la oficina de Roy. Hay trueno, hay relámpago, esto es Juliaca. Mira, mira, un relámpago ahorita. Cuéntame, Qué Linda, tú desde que estás chiquita, ¿tú has sentido la lluvia acá en Juliaca o ahora es más fuerte la lluvia? No, sí, pues ahora el clima ha estado un poco raro. Y bueno, aquí en Juliaca siempre llueve demasiado fuerte. No estoy acostumbrada al clima porque lo digo que en Juliaca. Sí, porque yo he nacido en el Callao, en un puerto del Callao. Y allá, pucha, si llueve así como está lloviendo ahorita, es el fin del mundo. Ah, sí, pues no, es que la gente también en Juliaca ya estamos acostumbrados y ya pues la lluvia es parte del clima. Saca tu brazo un poquito para que se moje un poquito. No te mojes tú, mira, mira, está sacando su brazo. Este es Juliaca, amigos. Lluvia, fiesta, guayno. ¿Ah? A ver, no te mojes, se está mojando, Qué Linda. Qué Linda. Entonces con tu promotor, nuevo promotor, estás avanzando. Él, Rubén Zapata, mamá. Rubén Zapata está dando al 100% en tu carrera musical. Sí, pues ahora, recientemente también estamos trabajando con él poco a poco y a reír, pues para meternos con todo también. Porque como le dije hace rato, te había dejado. Miren el trueno, ahí justo salió un trueno, amigos, de full ritmo. Estamos en plena acción periodística. Sí, pues, como estaba diciéndole, recién ahí empezando con el señor Rubén Zapata, trabajar juntos, a darle con todo, se ha dicho, para ir con más fuerza este año también. He escuchado un disco, hay que continuar comentando este disco, Desahuciada, ¿no? Desahuciado. Sí. Mira, el señor está corriendo, disculpe, el señor está que corre y por tomar su mototaxi. ¿Qué dice la letra de Desahuciado? ¿Es un amor desahuciado o porque está enfermo? Sí, enfermo. ¿Está desahuciado, no, de verdad, así físicamente o porque está por el amor? Cuéntame. No, sí, en sí es pues por el amor, no es porque está enfermo. Y en este caso, ¿tu corazoncito cómo está? ¿Enfermo? ¿Está feliz? Yo, ¿Está gritando? Tranquila, ¿y qué? Está solitario el corazón, Solitario. Sin dueño. Estoy buscando. No mienta, porque esto es... No mientes. No. Mira, sube el trueno y ahora suena, a ver. No. Eso es relámpago o trueno, relámpago, ¿no? Ese es el trueno, ¿ya? Sí, está sonando, mire, está sonando para los amigos del Callao, de Lima, que nunca han salido fuera del país, fuera de Lima. Sí, pues. Acá se vive rico el invierno, es invierno, estamos en verano acá, ¿no? En Juliaca sí. Pero es lluvia. En sí es el tiempo de lluvia. Aquí nació el tema, pues, bajo la lluvia, ¿no? Es de un culiaqueño, ¿no? Sí, Carlos Sebastián. Carlos Sebastián, ese ingrato Carlos Sebastián, que hasta no me llama. Mira, estoy esperando, no llega. Está esperando. ¿Tú alguna vez has esperado así, bajo la lluvia y nunca llegó? No, sí he esperado. Todos tenemos esa experiencia, ¿no? No, pero sí, a mí me pasa, pues. Mire, otro relámpago. Eso fue un trueno, ¿no? Sí. Ya viene el relámpago. Ahorita suena. ¡Wow! Qué rico. Da miedo, a mí me da miedo. Sí. Qué lindo. Entonces, hay muchas proyecciones. Este año, hay muchas proyecciones. Has trabajado en carnaval, has tenido bastante chamba. Sí, he estado trabajando. Claro. Esta semana también estamos por Yenaguaya, Mapuzani. Me fui también para todo Puno, más que todo. En Puno sí hemos estado saliendo. Y pronto en full ritmo. Full ritmo, Todos los detalles, sepan cuál es el hobby de Belinda, de Qué Linda. Ahí se van a enterar de eso. Mi hobby, si tiene dueño, su corazón no tiene dueño, su plato favorito. Sí. Y muchas cosas. Sí, bueno, más bien agradecida con ustedes, señor Julián Peña, Full Ritmo, agradecida de todo corazón por ese apoyo que nos da. Y a mí, a mi persona también, a muchos artistas nuevos también, no sé si usted, esta persona que abre su corazón para todas las personas, artistas nuevas también. Y la Yunzada, que fue fenomenal, la Yunzada de los músicos. Inolvidable va a ser esa Yunzada. No, de eso no me voy a olvidar. Gracias. Qué lindo, y acá en el epicentro del folclore y la cumbia estamos en Juliaca, en plena lluvia, truenos, pero con mucho cariño. Claro que sí, gracias, muchas gracias. Chao.